Ok, iniciamos entonces. Acaba de entrar Maruca. 2-2, estamos empatados. Buenas noches, Maruca, bienvenida. Bueno, ya tenemos otra persona a quien dedicarle nuestro último módulo, nuestra penúltima clase. La siguiente, por cierto, aprovecho para comentarles, el maestro Jauregui, Jauregui. Buenas noches, maestra. Es que estoy teniendo aquí problemitas técnicos, pero No te aquí estoy, preocupes, me da aquí mucho estoy. gusto, me da mucho gusto saber que estás, Maruca, y no te preocupes por los problemas técnicos. Les Gracias. comentaba, gracias a ti, les comentaba que el maestro Jauregui tiene el viernes el último concierto de cierre de la Orquesta Filarmónica del Desierto. Él suele participar con ellos dando algún preámbulo, algún análisis hermenéutico previo a la música que se va a interpretar sí, en el concierto, ¿no? Entonces, ese es el caso del próximo viernes. Entonces, él se ha ofrecido a cambiarla, muy probablemente a reserva de confirmar con Jackie. Yo el día de hoy no estuve en la ciudad, a reserva de confirmar con Jackie. Mañana miércoles hay una línea disponible y mañana pudieran tener la clase del maestro. Entonces, para que estén enterados y no se la pierdan porque está bien bueno. De hecho, yo le sugería al maestro, le dije, bueno, es que podemos grabar la clase que usted va a dar la conferencia y que sea tomada como la clase, pero él empieza ya un poquillo tarde, ¿no? Entonces se puede, no antes, mejor dicho, y se puede desfasar un poco y pues no es la idea. Y pues bueno, a él le gustó mucho la idea y si hubiera sido muy padre, pero tendríamos que llevar el equipo y tendríamos que hacer una serie de instalaciones que pudieran entorpecer el proceso de el último concierto de la Orquesta Filarmónica. Entonces, bueno, pues por lo pronto ahí les dejo el dato, espérenlo con ansias. Él está bien entusiasmado, como siempre, como todos nosotros. Y bueno, en este caso me voy a permitir hablar de mi persona, hablar en primera persona del singular. A mí también me emociona mucho ocupar este puesto de la penúltima sesión de su carrera, de la carrera de algunos de ustedes. Estoy hablando concretamente de Maruca, estoy hablando concretamente de Ariel y de otros tantos que igual no se conectan, pero igual y pueden retomar la clase. Entonces, para mí ha sido un gusto trabajar con ustedes. Es una realidad que el proyecto lo hicimos. Y pues bueno, aquí estamos. También es una realidad que hubo ciertas áreas de oportunidad, obviamente. También es real que he tomado nota de cada una de esas áreas de oportunidad y que mi compromiso será que esto no se presente nuevamente, no de eso se trata. Sin embargo, no les puedo garantizar que de aquí en adelante el mundo será perfecto porque pues sería una falacia, ¿no? Y ahorita no estamos para eso. Yo creo que hablar de realidades es lo más decente. Entonces, bueno, hablando de realidades, hoy vamos a tomar un tema súper importante. A mí me gusta mucho, me apasiona, es de mis favoritos, porque hablar de liderazgo es hablar de llevar un paso hacia adelante. Y no porque seamos pretenciosos y no porque seamos o queramos ser los primeros del grupo, queramos ser los protagonistas de nada, sino porque el líder es un compromiso que se asume. El liderazgo es un compromiso. Y ese compromiso exige a la persona estar al pendiente de ciertos procesos, pero sobre todo de detectar las posibles amenazas y sobre todo, hoy en día lo sabemos, de tener una regulación emocional y un estoicismo particularmente a flor de piel. Entonces, es una tarea muy bonita. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay algunos temas, algunas temáticas que luego se abordan y las escuchamos mencionar y nosotros pensaríamos que todo lo sabemos o que todo está dicho. Lo cierto es que dentro de estas temáticas, puntos bien importantes no han sido tratados con suficiencia. Entonces, abandonamos la parte medular de algunos fenómenos y al hacerlo nos estamos privando de lo que es la esencia del fenómeno en sí, de lo que es el ente en su más íntima forma.
Y el liderazgo es uno de estos temas. Entonces, de ahí que me interesa a mí analizarlo. Vamos a empezar hablando pues de la definición del liderazgo. Más adelante hablaremos de los tradicionales modelos de liderazgo, que estoy segura que ya todos lo conocen, pero también haremos hincapié en algunos puntos importantes como la inteligencia emocional, como algunos roles que jugamos, como algunos otros elementos que pudieran abonar mucho a nuestra visión de líderes. Y es que habremos de poner en un marco bien importante que el teólogo es un líder. Por ahí alguien preguntaba y a mí me causó un poco de risa porque alguien ponía ahí en algún post y promoviendo precisamente algún estudio de liderazgo, decía, el líder no nace, el líder se hace. Y yo pensaba, pues si no nace, ¿cómo es que se hace? O sea, necesariamente todo líder tiene que nacer, es un asunto de lógica, ¿no? Entonces, bueno, me parece un poquito desafortunado esa manera de promover un estudio tan bonito y tan serio y que tiene que ver tanto con la filosofía, que tiene que ver tanto con la psicología y con el control emocional como es el liderazgo. Así que bueno, vamos a iniciar. Me voy a permitir compartir pantalla. No veo mi pantalla, entonces déjenme nuevamente abrirlo. Doctora, le paso una pregunta, Con todo gusto, Maruca. porque me aparece que se está grabando la clase y que también se está transcribiendo para el company, algo así. Ah, quizás se activó el All Companion para transcribirlo. ¿Y aparece la transcripción o no? No, nada más me aparece Ah, bueno, ese no, mensaje. no pasa nada. Si no está la transcripción, no pasa nada. No te preocupes, todo está bien. Okay. Digo, para Bueno, borrar, pobre. no te preocupes, Maruca. Acuérdate que este canal es privado, solamente ustedes tienen acceso a, al canal de YouTube. Pero es real que no me deja, aunque pantallas. A ver, otra vez. Mm, Bueno, voy a compartir. Me dicen por favor cuando la pantalla pueda verse. ¿Ahí la pueden ver? Sí, ya. Ah, gracias. Qué bueno, porque ya me estaba empezando a preocupar. Ahí voy. Dice el liderazgo carismático, ese quiere enseñarnos. Es uno de los temas con los que vamos a partir, así es. Cuando Ah, hablamos ok. de los tipos, primero definición, tipos de liderazgo, pero básicamente en este tema vamos a abordar el eje de la primera unidad. Entonces, bueno, les decía, el tema que nos ocupa hoy es liderazgo. ¿Por qué lo llamo aquí liderazgo carismático? Porque si bien es cierto que existen varios estilos o bien modelos clásicos de liderazgo, ustedes recordarán alguno. ¿Alguien recuerda algún modelo de esos clásicos de liderazgo? Estoy segura que muchos de ustedes lo pueden referir a alguno. Adelante, Paloma está entrando. ¿Alguien tiene idea? Situacional, liderazgo Exactamente. situacional. Muy Ujú. bien, ese es uno de los últimos, Dalia, muy bien. Buen punto. Ese es uno de los más recientes, el liderazgo carismático y el liderazgo situacional. Más adelante lo definiremos también. ¿Alguien más recuerda algún estilo de los clásicos del liderazgo? Los de siempre. ¿Nadie? Bueno, entonces sí retomaré el tema con más seriedad más adelante. Sin problema. De hecho, podemos hacer algún quiz rápido, en la próxima clase sobre el estilo de liderazgo que cada uno de nosotros ejercemos. Bueno, por lo pronto vamos a empezar con este. Les decía, dentro de los estilos tradicionales del liderazgo, hay uno que llama particularmente la atención y que está muy de moda. Además del situacional, que muy bien nos lo mencionaba Dalia, podemos hablar del tipo de liderazgo carismático. No es uno solo, sino que son varios los que caben aquí. Dentro del liderazgo carismático le llamamos así porque tiene que ver con esa parte humana, con dejar de ver al liderazgo como un proceso de dar órdenes y de hacer una observancia directa y muy cercana de las tareas que hace el seguidor.
Entonces, para esto vamos a partir de la teoría que nos presenta, entre otros, vamos a abordar a Schiavenato y a otros autores, pero sobre todo vamos a abordar a John C. Maslow. Maslow es uno de los más populares líderes, valga la redundancia, en la teoría del liderazgo, entre otros. Existen también otros muy reconocidos, como es el caso de Nahabandi, que ella es una autora de la India, y ella trabaja mucho el área del liderazgo, pero enfocada a la parte escolar. Hoy quiero que trabajemos, entre otros, a John C. Maxwell, porque Maxwell tiene una vida muy interesante en este sentido. Él empieza como un empresario muy prestigioso, muy próspero, norteamericano, por supuesto, y luego poco a poco él se va dando cuenta de que el liderazgo que él ejercía cuando iniciaba sus tareas como líderes o como representante o persona a cargo de ciertos movimientos, grupos y tareas, el estilo que más le funcionaba a él era cuando tenía esa aproximación con las personas, pero una aproximación humana, no tanto una aproximación como una supervisión. Esto es importante porque ustedes en el papel de teólogos habrán de estar precisamente haciendo el papel de la figura principal. Y a veces creemos que la figura principal, como sucede también en el caso de la educación, es el que sabe, es el que dicta la orden, es el que dice qué está bien y qué está mal, es el que corrige, el que da indicaciones. Y sí, muchas de estas tareas son responsabilidad del líder o del teólogo como líder. Pero el problema o el punto importante está en el cómo es que se lidera a una comunidad. Y hoy en día sabemos ustedes y yo que las generaciones están poco dispuestas al trato desigual o bien al trato, digamos, inquisitivo. Y este fenómeno lo vemos también en otras áreas del quehacer social. Les hablaba hace ratito de la educación. Cuando hablábamos aquella clase que a mí me pareció muy interesante y que desafortunadamente no fue compartido en la pasión con la que a mí me hubiera gustado llevarla, de que hablábamos de teorías psicopedagógicas o una cosa así, hablábamos de cómo la educación ha sufrido una serie de cambios y de transformaciones y cómo el rol del docente ha sido francamente cambiado así completamente 180 grados. Entonces, si el docente era la persona que dirigía, que sabía, que enseñaba, que mostraba el camino y que merecía estar en un lugar preponderante donde pudiera él ver a sus seguidores, en este caso a sus estudiantes, de arriba hacia abajo y que los chicos pudieran ver la imagen del docente completa de abajo hacia arriba, porque era el dueño de todos los conocimientos y demás, bueno, veíamos cómo con los diferentes cambios de los paradigmas educativos, esta figura se va deshaciendo y ese pedestal en el que estaba el docente se va a ir bajando al grado que queda al mismo nivel del estudiante. Llegamos incluso a cambiar la terminología. Llegamos incluso a cambiar todos los accesorios que conformaban el espacio educativo. Aquellas bancas con un solo espacio, o bien con dos, hace más de 3 décadas, que eran bancas de 2 personas, que tenían el escritorio, se levantaba la tapa, se guardaban ahí las cosas, incluso tenían una tirita como que para que pusieras el lápiz y no se cayera. Entonces fueron transformándose al grado de que ahora son mesitas con ciertas figuras para que los chicos puedan trabajar igual en individual, igual en binas o en pares o igual en colaborativo. Entonces, esa aula donde era más bien como un anfiteatro ha ido cambiando completamente y ahora tenemos que un aula tipo es un aula que tiene un solo nivel. Es una aula espaciosa, es una aula ventilada, es un aula donde las dinámicas funcionan diferente. Los chicos están trabajando de manera autónoma y el docente es el que está haciendo la vez de guía, la vez de conductor, la vez de orientación para que el alumno alcance los aprendizajes que se espera que alcance. Bueno, este asunto del liderazgo, ¿qué tiene que ver con la educación? El líder, de alguna manera, también educa. El líder, de alguna manera, también hace la vez de guía. El líder, de alguna manera, también está ayudando al colaborador, y mal haría si no, a la completa, plena y excelente realización de su tarea. El líder también desarrolla talentos, lo veremos más adelante cuando toquemos los niveles de liderazgo. Entonces, la obligación del líder
contrariamente a lo que se pensaba, era que todo mundo haga lo que yo quiero, que sigue siendo la esencia del liderazgo. El líder tiene que hacer que los demás hagan lo que él considera que es lo mejor. Pero esto no es porque sea una decisión que se le viene a la mente porque sí, sino porque ha contemplado ya todo un escenario, todo un ambiente, tiene una visión, contempla ya las amenazas del entorno, conoce bien las fortalezas, conoce completamente todas las cualidades de su equipo de colaboradores, sabe quién hace con nivel de excelencia cada una de las tareas y con base en todos esos elementos toma decisiones como si tomara algunas piezas del Lego para ir armando algunas figuras que componen un todo. Entonces, para eso, él conoce muy bien de qué color son las figuras del Lego, qué formas tienen, cuáles se embonan con otras, cuáles necesitan o pueden ir solas, cuáles necesitan más ensamblaje. Él lo conoce, él lo sabe. Y a partir de ahí es donde fundamenta su toma de decisiones. Entonces, dentro de este liderazgo, el que más está en boga hoy en día es este liderazgo carismático. El carisma es muy importante, entendiendo el carisma no como un payasito o como algo chistoso que se me da a conocer a través de risas y bromas, sino que es un liderazgo que está basado genuinamente en un deseo y en una voluntad de que todo funcione de la mejor manera y todos nos ocupamos y nos preocupamos por el correcto ejercicio de la tarea de los demás. Porque la tarea, como lo mencionábamos alguna vez en una clase de sociología, la tarea es compartida. Cada uno de los miembros del equipo está haciendo una tarea y esta tarea abona a una tarea o un propósito mayor. Entonces, esa es la gracia y se trata de que cada uno de los integrantes o de los seguidores, como los llama Maslow, estén en plena conciencia, en pleno gozo y disfrute de la circunstancia para poder hacer de manera óptima la tarea. Entonces, como pueden ver, se trata de darle prioridad a la persona, no tanto a la tarea. La tarea es importante y es lo que nos tiene ahí, pero la tarea será la consecuencia del buen trato y de la adecuada conducción que el líder va a tener sobre los seguidores y sobre el proceso de los seguidores. Entonces, eso es lo interesante del liderazgo carismático, que es un cariño o es un, si se le puede llamar cariño, es un afecto o es un deseo genuino de que todos estemos bien. Primero, reconocer que necesitamos estar bien. Ahí está la norma oficial mexicana 035. Es importante estar todos bien para que pueda funcionar de manera óptima todo este engranaje complejo que se llama equipo de trabajo. El líder lo sabe y el líder está ocupado de eso. Entonces, bueno, avanzamos hacia la siguiente y vamos a empezar con esta pregunta que es por demás interesante. Liderazgo. ¿Lo sabemos todo? Podemos decir muchas cosas de liderazgo. Estoy segura que si yo ahorita les pusiera un examen de conocimientos previos, ay, por Dios, todos sabemos de liderazgo. Bueno, pero hay que meternos, como les decía, en un principio hay que meternos al meollo del liderazgo. Y para eso vamos a tomar la perspectiva de ciertos autores, empezando incluso por algunos datos importantes. Y John C. Maslow nos plantea esta pregunta en su libro 101 Leyes del Liderazgo. Y nos dice, ¿sabía usted que cada uno de nosotros influye por lo menos en 10,000 personas durante el transcurso de nuestra vida? ¿Se habían puesto a pensar ustedes en eso? Es interesante saber cómo vamos teniendo interacciones, vamos teniendo roces, vamos teniendo que veres con muchísimas personas en el trayecto en que vivimos, para bien o para mal. Y aquí valdría la pena hacernos la pregunta, si tuviéramos que evaluarnos con una calificación que fuera de 5 a 10, ¿cómo evaluaríamos nosotros esa interacción o esa influencia positiva que hemos tenido nosotros con las personas con las que hemos tenido trato? Que a nuestra altura, suponiendo que, no sé, en el caso de mi persona, que ya no me cuesta el primer hervor, si yo fuera la mitad de mi vida, pues ya tendría yo que haber tratado con unas 5,000 personas. Entonces, imagínense cómo sería mi trato, cómo ha sido mi trato con esas 5,000 personas. Sería interesante saber de qué manera estamos nosotros formando ese camino o ese recorrido de vida en nuestra vez, no solamente de líderes. Bueno, todos somos líderes, porque también John C. Maslow nos dice algo y nos dice algo que es bien cierto.
El liderazgo nunca se queda solo, nunca se queda desprotegido. Siempre hay alguien que sale y toma el asunto del liderazgo porque reconoce que hace falta una dirección. Pero fíjense bien, no es lo mismo dirección que liderazgo. Si bien la dirección es parte del liderazgo, la dirección no es todo el liderazgo. El liderazgo tiene todavía otros elementos además de la dirección. Entonces, valdría la pena pensar en esto. Si cada uno de nosotros tiene una interacción con alrededor de 10,000 personas a lo largo de nuestra vida, ¿cómo ha sido esa interacción con esas 10,000 personas? Sería interesante. Tenemos dos personajes históricos. Estamos allá en el 400 más o menos antes de Cristo, Heráclito y Parménides. Ellos se preguntaban sobre el arjé de las cosas. ¿Cuál es el origen de todo lo que existe? Lo que luego Kant llamaría el númeno, lo que luego Schopenhauer llamaría la voluntad, lo que luego Spinoza llamaría es ser en Dios o ser en Dios. Entonces, bueno, ellos se preguntaban eso. ¿En qué consiste el inicio de toda la vida, de todo cuanto existe? ¿Cómo es que llegó aquí, no? Entonces, bueno, em, dentro del análisis de la perspectiva de que todo viene del lado de la fisis, había una pregunta que alguien se planteaba y decía, ¿cómo conocer un mundo que aparentemente no cesa de cambiar? Fíjense, en el 400 antes de Cristo, el mundo no cesa de cambiar. Todo está en una constante transformación, lo que luego Nietzsche llamaría el eterno retorno. Siempre va a haber un mañana, siempre va a salir el sol, siempre, es decir, siempre va a haber un algo mañana. ¿Qué hace que ese algo continúe a través del tiempo, a través de las circunstancias, con, contra y a pesar de lo que las personas hacemos? ¿Cómo es que siempre hay un eterno retorno? ¿Cómo es que el mundo no cesa de cambiar? Todo se está transformando. Entonces llega por ahí Heráclito y él asegura que el ser o el logos se manifiesta como un devenir perpetuo. Les decía, más tarde Nietzsche lo llamaría el eterno retorno. Un devenir perpetuo. Todos los días va a amanecer, independientemente de que esté nublado, independientemente de que haya sol, independientemente de que llueva, mañana va a amanecer. Ese es un hecho. Con nosotros o sin nosotros, mañana va a amanecer. Entonces, este devenir perpetuo se presentaría como algo que fluye, como algo que constantemente está cambiando sin detenerse. Parménides, por su parte, nos dice, a ver, espérate, el ser es una figura estática, nunca va a cambiar, no tienen un principio ni un fin, sino que es un eterno inmutable. ¿Qué significa esto? Bueno, que el niño que nace niño siempre será un niño, jamás será un sapo. El niño desde que nace ya está constituido como lo que es un hombre en potencia, ¿sí? Es un anciano en potencia, pero al final del día es un hombre y siempre va a ser un hombre, no va a ser una manzana, ni va a ser un árbol, ni va a ser una montaña, es ya un hombre. Entonces, Parménides define al ser como una figura ya estática, inamovible, ya es, no va a cambiar, no tiene ni un principio ni un fin, simplemente es, ¿ok? Y con esto de no tiene un principio ni un fin, estamos hablando de el hombre, no de un hombre, estamos hablando de el hombre. Entonces, el hombre siempre va a ser el hombre aunque vaya teniendo pequeños cambios, como lo hemos visto, las culturas que han ido mezclándose con otras, nosotros mismos, que somos una combinación de varias razas, de varias etnias, nosotros mismos hemos ido transformando esa especie, pero vaya, me refiero a la raza, pero nosotros como tal seguimos siendo hombres en el sentido amplio de la palabra. Entonces no vamos a dejar de ser eso. O aunque queramos hombres ser mujeres o mujeres ser hombres, pues podemos cambiar biológicamente lo que ustedes quieran, pero nacimos con esas dos cualidades y desde ahí pues somos lo que queramos ser. Luego hay gente que dice, fíjense, es que desde allá viene lo interesante. Hay gente que dice, no, es que ahora quiero ser una oveja, ¿no? Bueno, pues sorpresa, ¿no? Parménides estaría retorciéndose en su tumba, porque o sea, él es una figura estática. Si naciste un hombre, vas a ser un hombre, no puedes pretender ser un perrito o una oveja o qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, esa es
Una polémica que en otro tiempo no merecía ni siquiera la menor de las discusiones, hoy en día sabemos que amerita mucha discusión. Pero en fin, bueno, ahí están esas dos posturas, Heráclito versus Parménides. El liderazgo tiene algo que ver con esto que mencionábamos hace unos minutos. Tiene elementos o atributos que son propios, son elementos sine qua non y que lo hacen ser lo que es, pero también es un fenómeno cambiante que evoluciona. Entonces, bien lo decía Parménides, el hombre es el hombre y siempre va a ser el hombre. El liderazgo es el liderazgo y siempre va a ser el liderazgo. Pero también es cierto lo que decía Heráclito, todo se está cambiando, todo está transformándose. Todo el tiempo hay movimientos. Ustedes y yo no somos los mismos que éramos hoy en la mañana. Si se fijan en los caballeros, igual ya les creció un poquito la barba. A nosotros las mujeres quizá nos ha crecido otra cosa, nos hemos deteriorado más la piel, o qué sé yo, pero ya no somos los mismos que éramos hoy en la mañana. Bueno, este fenómeno cambiante que evoluciona también es un rasgo del liderazgo. Entonces el liderazgo tiene elementos que lo hacen ser liderazgo, como toda la cosa, como todo lo ontológico. Lo que es por sus cualidades, por sus atributos esenciales que lo hacen ser esa cosa y no otra. Pero también el liderazgo se transforma, es decir, también tiene otros accidentes o bien va tomando otros atributos que el entorno exige que tome. Entonces, por eso es que les hablaba ahorita. El liderazgo, cuando se empieza a hablar de eso, se reconocen modelos de liderazgo o estilos de liderazgo, que verán básicamente tres para no ser para no ampliar mucho el tema, ¿no? Eran básicamente tres. Hoy en día sabemos que hay muchos estilos de liderazgo, pero están basados de combinaciones de esos tres estilos de liderazgo. ¿Cuál es el mejor estilo de liderazgo? No hay uno, porque no siempre el líder está en el mismo nivel de liderazgo con todos los seguidores. Entonces, ese es algo también importante, interesante, que abordaremos más adelante. Bien, si nosotros quisiéramos conocer algunas concepciones de liderazgo, necesariamente tendríamos que echarnos un clavadito a algunos teóricos de liderazgo. Y empezaríamos a la mejor por Ralph Stoglitz. Y él nos dice, bueno, él es autor primero de las teorías e investigación del liderazgo. A mí él me gusta porque realmente hace investigación. Entonces, él menciona que hay tantas definiciones de liderazgo como personas han pensado en este concepto. Cada quien se ha hecho su propia definición de liderazgo y la expresa y la defiende y la lleva a una práctica desde ese ambiente en el que se desenvuelve. Esto nos permite a nosotros tener en claro que encontrar una definición precisa del liderazgo va a depender dentro del contexto en el que se quiera trabajar. Y esto le llamaríamos en ciencia definición operacional. Entonces, una definición es operacional, es una definición que a mí me sirve para un momento determinado, para un evento determinado, para una situación concreta. Ahí yo puedo decir que es una definición operacional o bien de trabajo. Entonces, resume el liderazgo de forma simple como la influencia interpersonal ejercida a través del proceso de la comunicación hacia el logro de una meta o metas específicas. Esto es interesante porque nos habla de influencia, es decir, hay una alteración de la cosa o de la persona gracias a la intervención de un tercero. ¿Quién es ese tercero? El líder. ¿Quién es el que sufre la influencia? El seguidor o incluso el proceso, incluso la tarea. Entonces, el líder necesariamente ejerce influencia. ¿A través de qué? De un recurso. En este caso es la comunicación. ¿Sí? Entonces, es una persona que está siendo afectada para bien o para mal, en el mejor de los casos para bien, por otra a través de un proceso o a través de una herramienta, de un recurso. ¿Este recurso cuál es? Comunicación. Y si nos vamos al ámbito de la empresa, tenemos comunicación asertiva. Al ámbito de la psicología, tenemos el análisis transaccional. Es decir, siempre este proceso de ejercicio de la comunicación nos va a llevar a pensar en esa forma en la que se da la comunicación.
Y en cada área le podemos llamar de muchas formas. Entonces, como pueden ver, de entrada, el liderazgo va acompañado de otro tipo de herramientas como es la comunicación. Pero la comunicación no nada más así la comunicación austera, sino que tendríamos que hablar de los diferentes tipos, ámbitos y marcos en los que se gesta la comunicación. En este caso, como cuál, la comunicación asertiva o bien esa análisis transaccional o esos roles que jugamos y que tiene que ver con toda la parte de la regulación emocional. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí ya se nos está haciendo más compleja la cosa, aunque la definición es muy austera. Bueno, todo esto que se da, esa influencia sobre una persona a través de un recurso que se llama comunicación, que hay que ver cómo se da ese proceso de comunicación y qué efecto va a tener o qué tipo de influencia va a generar en esa interacción, bueno, se da con un propósito. ¿Con cuál? Con el de llevar al equipo al logro de una meta o bien de metas especificadas. Es decir, hay una tarea y una tarea que es conocida. Entonces, aquí viene otro punto importante. El líder no puede pretender liderar a nadie o a sus seguidores si no les ha dado a conocer cuál es la tarea. Aquí no cabe el no me dijo, no supe, no me enteré, no me llegó bien el mensaje. No, es obligación del líder que esa tarea se comunique y se comunique bien y que quede de la mejor manera explicada. Es decir, que lo que yo tengo aquí, casi creo que por ósmosis inversa, llegue a la mente del seguidor. Y eso es bien importante porque ese proceso de comunicación sufre muchísimas alteraciones y ese proceso de comunicación deja áreas huecas o se genera cierto ruido en el proceso de la comunicación que interrumpe esa comunicación fiel. Entonces, muchachos, para poder hablar de esta, o mejor dicho, esta definición nos lleva también a hablar de todo el proceso de comunicación. Entonces, como pueden ver, este asunto del liderazgo, del que todo mundo creemos saber y ser expertos y que no vale la pena tanto rollo, tiene una gran cantidad de elementos periféricos que tendríamos que abordar cuando nosotros queremos conocer sobre liderazgo. Entonces, ustedes, queridos teólogos, tenemos también ese compromiso de que somos líderes. Y como líderes, tendremos que tener muy en cuenta todos estos elementos que giran en torno al liderazgo. Entre ellos, uno muy importante es la comunicación. Y para hablar de comunicación, tendríamos que hablar del proceso de comunicación. Y si hablamos del proceso de comunicación, tenemos que distinguir muchos actores. El emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código, el rapport, el estado emocional, la disponibilidad en la que se encuentra cada uno de los interlocutores y, por supuesto, el lenguaje que va a describir a la tarea que estamos comunicando. Entonces es un proceso bastante complejo, pero no imposible. Por eso el liderazgo siempre es un área de oportunidad en cualquier campo de trabajo. Obviamente en el campo teológico, pues muchísimo más, porque se tendría que dar con pincita, además porque casi creo que los teólogos son vistos como lo más cercano que tiene el ciudadano normal, no sé cómo se llama en la teología el ciudadano normal, pero el teólogo es lo más cercano que tiene a Dios, la figura más cercana. Entonces, por eso no podemos chafiar. Tendremos que ser personas con muchísimo tacto desde la comunicación, desde la claridad, desde el lenguaje, la manera, las actitudes, las emociones con las que nosotros llegamos ahí, la apertura con la que estamos viendo la vida, la apertura con la que la transmitimos, es algo súper importante. Entonces, bueno, pues ahí está el compromiso, queridos teólogos de Univas Online. Los demás no me importan, los de Univas Online sí. Bueno, avanzamos. Tenemos otra definición que nos ofrece John C. Maxwell, que es el autor base que estamos tomando. Y les decía de Maxwell porque también él, dentro de su trayectoria como empresario y dentro de toda su expertise con este tratar con personas, tratar con seguidores, él al final del día se retira y se dedica o dedica su vida al servicio hacia los demás. Él es cristiano.
Él es buen cristiano y honrado ciudadano. Ah, no, esos son los salesianos, pero eso no significa que no sea buen cristiano y honrado ciudadano. O sea, sí es, pero no, no necesariamente salesianito de Don Bosco ni de María Auxiliadora. Pero bueno, el caso es que John C. Maxwell es cristiano, dicho sea de paso, y él desde ahí, desde el cristianismo, desarrolla otras teorías, bueno, le da otro giro a su teoría de liderazgo. Entonces dije, bueno, John C. Maxwell podría ser un buen elemento para tomarlo como punto eje en esta comunicación que ustedes y yo estamos teniendo y que gira en torno al liderazgo. Entonces, bueno, ¿quién fue John C. Maxwell? Conferencista y escritor estadounidense, autor de uno de sus últimos libros, Las 21 leyes irrefutables del liderazgo y las 21 cualidades indispensables de un líder. Si me dan tiempo, por ahí puedo rescatar el libro, lo debo de tener en un repositorio electrónico y con todo gusto se los hago llegar. Entonces, su definición de liderazgo se puede resumir en pocas palabras, pero que también, al igual que la otra, dicen mucho si hacemos una adecuada hermenéutica de esta definición. Dice, los buenos líderes son quienes logran que los grupos y equipos de trabajo que dirigen desempeñen un rendimiento superior. Y aquí es donde está la diferencia con el otro. Desempeñen un rendimiento superior. Es decir, no nada más que hagan la tarea, sino que la hagan mejor. ¿Mejor que quién? Mejor que el resto del mundo, punto. Así de fácil, incluso mejor que ellos, así. Y agrega además que los buenos líderes no lo son por su poder, que es un constructo que traemos también ahí muy arraigado. Los humildes mortales traemos ese constructo. Los buenos líderes no lo son por su poder necesariamente, sino por su habilidad de motivar a otras personas. Y aquí quiero enfatizar la palabra motivar. ¿A qué le suena la palabra motivar? Es pregunta seria. Adelante, querida Dalia. Yo sé que tú eres la geniecillo en esto, Dalia. Encontrar los motivos que mueven a cada persona, ¿no? A querer hacer las cosas. No es los mismos motivadores los que nos inspiran, ¿no? Los que nos hacen cambiar de sitio para Es todos, ¿no? correcto. Ujú. Muy bien. Has dicho tres cosas bien interesantes. La primera dijiste lo que nos motiva, sí, lo que nos da un motivo. Y luego dijiste lo que nos motiva a movernos, sí. Motivo significa motion, movimiento. ¿Sí? ¿Qué me hace moverme? Ah, pues hay diferentes elementos que me hacen moverme. Y ahí podemos distinguir otro rollo en torno al liderazgo, que son los motivadores intrínsecos, que son propios de mí, están adentro de mí como persona, y también están los motivadores extrínsecos, los que no están dentro de mí, pero los quiero. Entonces, eso hace que yo vaya, perdónenme por la analogía que voy a poner, no lo digo de manera peyorativa, pero nada más es muy ilustrativa, me hace ir como el burrito tras la zanahoria. Y díganme si no, ¿cuántos de nosotros tenemos un sueño y tras ese sueño vamos y salimos y trabajamos y nos entregamos todo en ese día porque quiero alcanzar mi sueño? Y un sueño que nació genuinamente de mí. ¿Sí? A lo mejor yo soy muy buena, soy muy trabajadora, me gusta mucho, bueno, pues yo me voy y a lo mejor voy a hacer labor social, qué sé yo, ¿no? Bueno, pero hay motivadores internos y motivadores externos. Ese es otro rollo en el que no vamos a entrar, pero existe otro elemento periférico al liderazgo, son estos motivadores intrínsecos y extrínsecos. Lo ideal sería que fueran motivadores intrínsecos, es decir, que todos quisiéramos ser grandes por naturaleza, no por tener más, sino por ser más. Sí, acuérdense que lo nos decía Spinoza, ser en Dios. Yo no soy Dios, ni Dios está en mí, sino que yo soy en Dios. Esa es una cosa que todavía me causa a mí mucha emoción poder descubrir qué significa yo soy en Dios. Entonces Dios es todo y si yo estoy aquí en el mundo, yo estoy en Dios. Entonces, bueno, de una manera muy coloquial y muy
de plática de pasillo. Entonces, muy bien, Dalia, muchas gracias por tu participación. Entonces, los buenos líderes son quienes logran que los grupos y equipos de trabajo que dirigen desempeñen un rendimiento superior. Aquí mediocridades no. Así como que va la norma, no, aquí somos más de la norma, ¿sí? De bien para arriba, de excelente para arriba y lo que sigue. Entonces, además agrega Maxwell que los buenos líderes no lo son por su poder, no porque yo puedo, yo mando, tengo un papel que dice que yo soy tu jefe, que sería el liderazgo del nivel uno, que más adelante veremos, sino que lo hace son buenos líderes por su habilidad de motivar a otras personas, es decir, de hacer que se muevan, de darles elementos para querer salir de ese campo, de esa zona de confort o de plenitud en la que creen estar. Quiero más y voy por más. Y no se llama ambición, se llama crecimiento personal, se llama aspiración, se llama quiero ser top 10, se llama quiero ser la mejor universidad en línea del país. Y aquí estamos. Entonces, sí existe, sí se puede, yo lo puedo hacer, puedo morir en el intento, sí quizá, pero ese será entonces un motivo de vida. Sí, qué chido, ¿no? Por ahí decían, es que, ay, que se acabe la vida. Pues si se te acaba la vida y se te acaba haciendo lo que más te apasiona, pues qué chido, ¿no? Malo que se te acabe haciendo ahí tumido de miedo, metido bajo las sábanas. Pues no, está cañón. La cosa es entrarle a la vida, entrarle con todo y dar lo mejor y sentirte feliz con lo que estás haciendo. ¿Te equivocas? Pues claro, somos humanos. Somos naturaleza perfectible. Si no te equivocas, pues fregón, ¿no? Qué padre, pero prepárate también porque eso no significa que hasta hoy no te hayas equivocado, no significa que no te vayas a equivocar. Entonces, bueno, hay que tener una actitud bastante abierta, hay que ser tolerables, tolerantes a la frustración, hay que ser muy conscientes de que la vida tiene subidas y bajadas, hay que estar muy plenos en conocimiento de que si hoy nos comimos las dulces, quizá mañana vengan las amargas y no pasa nada, la cosa es estar aquí, viviendo, disfrutando el momento. A veces se acercan conmigo las personas y me dicen, tuve un día bien malo, es que tengo un trabajo, todo el mundo tiene un trabajo bien, bien duro, exhaustivo, desgastante. Pues qué chido, ¿no? Que estés en la jugada. Sería bien feo ver cómo todo el mundo está apasionado en el trabajo y tú ahí sentado nomás mirando. O sea, no, la cosa es estar ahí, estar en el movimiento, estar en el eterno retorno, estar en el devenir, estar en la transformación. Eso es lo fascinante. Entonces, yo los invito a que se queden con eso. El teólogo tiene que estar en el movimiento y tiene que acomodarse. El teólogo de inicios del siglo XXI no puede ni pensar ni darse el lujo de pretender ser igual con el mismo ejercicio que el teólogo de hace 3 décadas, del siglo pasado. No puede darse esos privilegios. El teólogo tiene que ir al día. Acuérdense, el que sobrevive no es el más fuerte, el que se pone una coraza, sino el que se adecúa, el que se va transformando con el devenir. Entonces, eso es lo interesante. Y lo veíamos y una pregunta que se quedó abierta en la última clase donde los vi fue esa, ¿cuál es el método para enseñar teología o para aprender teología? Bueno, yo los invito a que nos hagamos esta pregunta. ¿Cuál es el mejor estilo de liderazgo para el teólogo? ¿Cómo tendría que ser un líder genial teólogo? Vale la pena preguntarse. Adelante, estimado Joel, te escucho. Sí, ahorita que estaba hablando de esto, bueno, Maxwell fue pastor primero, antes de ser empresario. Sí. Muy criticado por muchos pastores por haber visto la iglesia como una empresa y no como una iglesia. Pero bueno, esas son otras cosillas No, sobre pero lo se que abona mucho. sí, sí, no a mi papá le gusta mucho Maxwell. A mí no me cae muy bien, pero bueno, ahí está. Este, sobre lo de que estaban ahorita diciendo de la motivación, yo había escuchado que la disciplina es mejor que la motivación porque dura más, pero bueno, es solo un aporte en ese punto. Y lo que está diciendo de cómo tiene que ser el teólogo del siglo XXI,
hay una cosa que yo estaba reflexionando en días anteriores. Estaba leyendo la biografía de Hus y de Lutero. Hus predicó lo mismo que Lutero 100 años antes, pero Hus que terminó siendo quemado por la iglesia, bueno, la iglesia católica lo llevó a un concilio y lo quemaron por predicar lo mismo que predicaba Lutero. En cambio, Lutero 100 años después logró sobrevivir e incluso difundir mucho sus ideas. Y muy probablemente no es que Dios amara más a Lutero que a Hus, ni tampoco que fuera mejor predicador que Lutero, sino que Lutero tuvo la fortuna de haber nacido en una época en que había una tecnología distinta. Cuando nació Hus, sus ideas se tenían que copiar a mano y así se difundían. Entonces se difundieron muy lentamente, entonces la iglesia lo agarró y lo quemó. En cambio, Lutero, adaptado a la época en la que vivió, él publicó sus tesis. En cuanto él puso las tesis en Wittenberg, en cuanto se pusieron en Wittenberg, alguien las agarró y utilizando la imprenta de tipos móvil, que había muchas en Alemania, pum, se sacaron un montón de copias y se difundió por toda Europa lo que él pensaba, antes de que reaccionara, pues bueno, los que lo querían agarrar, ya media Europa ya sabía que estaba pasando, ¿verdad? Entonces ahí la ventaja de Lutero fue que había una tecnología que lo hizo el primer viral en la historia. O sea, el primer influencer viral de la historia moderna, pues fue Lutero, porque tenía esa tecnología de comunicación que no tuvo Hus, tristemente para Hus. Y en este caso, yo creo que hay muchas verdades antiguas. Yo creo que el mensaje no es el que cambia, el mensaje es el mismo. Pero lo que tenemos que hacer es buscar las tecnologías modernas, adaptarnos al mundo moderno, sobre todo sus tecnologías de comunicación, y hacernos virales con el mensaje antiguo. Eso es lo que yo creo que es lo que se necesita ahora, ¿no? O sea, decir lo que siempre se ha dicho, pero de otra manera. Este, bueno, también ese es mi punto de vista, ¿verdad? Claro, yo también soy muy reaccionario, no soy muy moderno, ¿verdad? Pero creo que sí es importante el uso de la tecnología para difundir el mensaje que queremos difundir. Y eso es lo que estaba pensando. Bueno, coincidió ahorita que usted empezó a hablar, me acordé de esto que estaba viendo de Hus y de Lutero. Y yo dije, aquí hubo un momento de oportunidad, una ventana de oportunidad que aprovechó Lutero. Claro, también hubo otras circunstancias que lo ayudaron mucho, como por ejemplo que Carlos V, que era el que defendía la fe católica y lo quería quemar, no lo podía quemar porque los otomanos estaban en Austria. Y si se empeñaba en agarrar a Lutero, perdía el apoyo de los príncipes alemanes que no le iban a dar soldados. Entonces ahí Carlos decidió tolerar la herejía de Lutero para salvar Europa de los otomanos. O sea, bueno, él decidió. Entonces fue una ventaja estratégica de Lutero, fue una jugada maestra de ajedrez eh, en la que todos los elementos se le presentaron favorables a él. A diferencia de Hus, que pobrecito, pues lo quemaron. Pero bueno, eso es lo que tenía que ver. Entonces, sobre liderazgo, pues creo que es cierto que hay que tener una influencia sobre los otros, hay que buscar la manera de comunicarse. Y sobre lo de la motivación, pues la motivación es importante, pero creo que al final la disciplina es más importante. Gracias. Gracias a ti, Joel. Bueno, pues está de más decirte que discrepo un poco con lo último, que fue lo primero con lo que empezaste cuando decías que la motivación dura menos y la disciplina dura más, por eso es más importante. Bueno, es que hay otra teoría muy interesante que habla del hombre maquinado. Esta disciplina habría que ver, digo, hay mucho que analizar, ¿no? Hay mucho que analizar y definitivamente pues no es este el momento, pero yo sí me atrevería ahí a hacer el uso de la voz para decir la disciplina pues es del hombre maquinado. Si el hombre genuinamente quiere levantarse por el gozo de sentir el deber o la satisfacción del deber cumplido, entonces es motivación. Hasta ahí le dejó. Entonces, bueno, creo que Ariel también había levantado la mano, o fue un accidente, ¿no? ¿Yo? Sí, ¿no? Sí, no, es que estoy sorprendido ante tanta sabiduría de ustedes.
que me rebasa. Pero cuando estaba hablando, Joel, acerca de la cuestión del éxito traducido a un negocio, bueno, es muy característico del liderazgo en Estados Unidos y ha sido muy influenciado de esta área. ¿Qué quiero decir? Que un líder religioso muy carismático, investiga, propone, hace teorías y después viene el negocio, ¿no? A lo mejor lo heredamos del judaísmo, ¿no? Peso que no de tres, ¿para qué es? Entonces, ese es. Pero acá estamos, por ejemplo, vimos en clases con la doctora Mary Yerbrook las cuestiones de las teologías contemporáneas y chocamos muy fuerte con el creador de la teoría de la esperanza, de la teología de la esperanza, que Joel me va a decir el nombre, porque ya se me olvidó, pero fue ejecutado por el régimen nazi acusado de hacer un complot para matar a Hitler. Entonces, creó una teología maravillosa de la esperanza, basada en sus situaciones contextuales, ¿no? De haber estado en un campo de concentración, de estar en contra de, siendo alemán, de la cultura alemana en ese momento. Y entonces, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda ver el contexto, ver su actuar, pero por otro lado, analizar y tomar lo mejor de sus postulados, ¿no? Claro, yo creo que También aquí creo, cabe. perdón. Dietrich Bonhoeffer o Bonhoeffer. Esos nombres raros, voy a tener que repasar mis cuadernos antes del examen de por oposición. Oye, yo también creo que motivación y disciplina van de la mano, ¿ah? No puedes ser una persona disciplinada si no estás motivado. Ah, voy a hacer, ¿por qué? Porque quiero, porque me estoy moviendo, porque tengo el interés, ¿no? No sé cómo se le llamaría a la disciplina sin motivación, no lo sé. Muy bien. Bueno, muy interesante su aportación y muy interesante también su disertación. Enhorabuena para todos. Bueno, si les parece, avanzamos un poquito y vamos a ver a otro autor, Raymond B. Caddell. Por allá de 1972, él es psicólogo británico y es pensador también sobre la inteligencia y la personalidad. También elementos muy importantes relacionados con el liderazgo. Y él desarrolla teorías sobre la existencia de una influencia que es fluida y una cristalizada. En pocas palabras, él dice, el líder es quien produce una personalidad grupal. Fíjense lo interesante. A mí me encanta esto porque es construir de uno en uno, llevar a cada uno en uno más uno más uno más uno a construir un algo bien diferente. Y esa es la magia que hace el liderazgo, que solos podemos ser personas aisladas, pero cuando nos incorporamos a ese grupo y el líder realmente hace un trabajo genuino, bonito, auténtico, naturalmente deseado, entonces podemos hacer una cosa maravillosa. Podemos potenciar todos esos talentos, todos esos moods, me refiero a ánimos, actitudes, a sentimientos, y llevar a ese conjunto de personas a un siguiente nivel. Entonces, el líder produce una personalidad grupal diferente a la que a la que habría si él no estuviese presente. Es decir, es él quien genera esta transformación y hace esta grande aportación. Porque la capacidad del liderazgo, lo menciona muy bien el autor, se mide por la magnitud de los cambios efectivos en el rendimiento del grupo. Y eso es real. Y lo dice luego Maxwell en el nivel 4. El líder que es un excelente líder está formando a sus líderes. No está trabajando ya con seguidores, está formando líderes. Una cosa es trabajar con seguidores y otra cosa es un líder trabajando con líderes. Entonces, la idea es convertirnos en líderes trabajando con líderes. Porque por ahí también luego alguien decía, nadie contrata a un genio para decirle qué hacer. Lo contrata porque es un genio y porque sabe qué hacer.
Ese es el chiste y esa es la plenitud de la persona. Y esa plenitud que contagia al otro, que abona a la plenitud del otro, crea otro mundo completamente diferente. No están ustedes para saberlo, ni yo para contárselos, pero nos estamos convirtiendo en el producto premium de Universidad del Valle de Santiago. Y esto ustedes lo están haciendo. Todos lo estamos haciendo. La sinergia de todos con todos es lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, continuamos y vamos ahora a ver otro clásico de la comunicación empresarial. Y tenemos ahora a Hidalberto Chiavenato. Él es autor de temas también de recursos humanos. Su ámbito es la empresa. Él dice que el liderazgo tiene que ver principalmente con cumplir objetivos empresariales, pero no nada más se queda así en un nivel muy técnico. Dice que es un proceso en el que el líder ejerce la habilidad de influir y conducir a un grupo de personas, motivándolos a trabajar con el entusiasmo hacia el cumplimiento de objetivos de la organización. Los motiva, es decir, los mueve, les da una razón, ¿no? Y aparte de que lo haga, lo hacen con entusiasmo, es decir, en un mood positivo, agradable, de buen ánimo, con gusto, están contentos, les parece bien lo que están haciendo. Y todo esto los va a llevar al cumplimiento de los objetivos de la organización. Palabras más, palabras menos, pero esto es un poquito más técnico. Pero aún dentro de este tecnicismo tiene el toque humano, el entusiasmo hacia el cumplimiento de los objetivos de la organización. Y aquí también viene otro punto periférico que trabajar, la alineación de los objetivos o de los propósitos personales con los objetivos y propósitos de la organización. Es decir, alinear mi propósito de vida con los propósitos de la organización. Y tiene que ver en cómo la organización me da, yo le doy a la organización, pero la organización también me da para poder hacer la vida que quiero, para tener lo que tengo, para poder llevar el nivel de vida que yo deseo que tener yo, tener mi matrimonio, mis hijos, quien sea, ¿no? Pero ese nivel de vida que yo deseo me lo da indirectamente la empresa gracias al servicio que yo presto. Y ese servicio también abona a mi salud mental porque lo hago con gusto, lo hago entre un equipo saludable, lo hago en un ambiente agradable, se cuida de mí, yo cuido de los demás, cuido de mi trabajo, es decir, se me van quitando las piedritas para que yo pueda transitar un camino bien saludable y muy directo hacia el logro de los objetivos. ¿Quién hace todo esto? El líder. El líder que ve, que tiene la visión, que ya está preguntándose, que se levanta un pasito más para ver qué es lo que viene, la amenaza, la seguridad, qué conservo, qué quito, qué cambio, cuál es el talento de cuál es el talento del otro, porque lo más fácil es deshacerte de personas, pero hacer que la persona desarrolle el potencial, eso es muy humano y eso es muy de un buen líder carismático. Ustedes como teólogos no pueden soltarse echando gente así nada más de su congregación. Tendrán que llevarlos, y miren que a veces es bien difícil, pero tendrán que llevarlos a el siguiente nivel, ¿sí? No los vayan a correr a ustedes antes por mayoría de votos, pero bueno. Ah, qué caray, Ariel. Bueno, ya te dio tos. Luego nos platicas. What does that mean? No, Bueno. porque son heridas emocionales. Va a llorar. Bueno, muy bien. No le hace, ya sabes, terapia breve y aquí sale todo. Bueno, Joel me puede acompañar también. ya ves, Joel te da acompañamiento. Muy bien, Joel. Bien por ti, por la solidaridad que muestras con tus compañeros en desgracia. No, No, pero para la nada. terapia es individual. ¿Mandé? La terapia, bueno, sí, también hay terapia grupal, pero lo mejor es que lleve su terapia individual, Ariel, para que saque todo ahí con él. Sí, claro. Sí, sí, ya en un escenario más privado para que no se cohíba y sea realmente transparente y fiel a sus ideas. Bueno, Ya, muy ya, bien. que se formen su comunidad allá aparte. Sí, bueno, ya arréglenselas ahí como puedan. Muy bien, chicos. Vámonos con el siguiente autor, que también es uno de mis favoritos. Ya les había hablado mucho de él. Peter Senge, autor norteamericano también, escritor de La Quinta Disciplina.
Él dice que el liderazgo consiste en la creación de un ámbito en el que los seres humanos continuamente profundizan en su comprensión de la realidad. Vean esto, porque esto se llama aprendizaje, muchachos. En pocas palabras, esto es aprendizaje. La creación de un ámbito en el que los seres humanos continuamente profundizan en su comprensión de la realidad y se vuelven más capaces de participar en el acontecer mundial. Fíjense bien, aquí ya estamos hablando de visión. Fíjense, antes de Senge o de Senge, todavía no se hablaba de globalidad o apenas estaba muy fresco el término. No se hablaba de inclusión, no se hablaba de normalizar diferencias, no, no, no. Y sin embargo, su texto suena muy actual. Porque al final del día esto es aprendizaje y esto es también participar de una visión global, cuando dice que se vuelven más capaces de participar en el acontecer mundial, ya no se quedan con una visión corta. Y ahí también el líder es quien promueve esa visión amplia, quien amplía la visión de salir del chismecito, de la comidilla, de lo local, para poder ampliar el escenario. De hecho, les hablaba de una metáfora que él cita y a mí me gusta mucho. Contemplar el bosque, pero conoce cada uno de los árboles. Entonces, esto es lo que nos habla de ese acontecer mundial, por lo que tiene que ver con la creación de nuevas realidades, claro, porque él va ampliando esa dimensión, esa visión que tiene y le permite descubrir esas nuevas realidades. Él agrega que un líder todo el tiempo está tomando riesgos y esto es algo bien valioso. El líder no busca solucionar el problema y ya estar así como que estático, siempre en paz, todo muy bien. No, no, no. El líder va tomando riesgos y más adelante lo retoma también Maxwell, cuando dice, el líder asume riesgos porque el líder, cuando ya no hay cambio, cuando todo esté estable, el líder tiene que meter un cambio, tiene que agitar. ¿Para qué va a agitar? Pues para empezar una tarea nueva y un reto nuevo y un crecimiento nuevo. Entonces, Senge agrega la pregunta, ¿cuándo un líder toma riesgos? Y responde él mismo diciendo, cuando algo le importa. Me importa mi equipo, me importa mi tarea, me importa mi organización, me importa mi liderazgo, me importa mi relación con los demás, entonces voy a tomar riesgos. Y eso es algo bien valioso. Entonces, vean cómo, aunque les digo, su libro es de los 90, sigue teniendo muchísima vigencia. Ahí vengo, déjenme abrir al perro. Anda, Cocoa. Tírate. Disculpe. Sí, doctora, le voy a hacer una pregunta antes de que avance más. Con todo gusto, Maruca. Mire, yo trabajé en un lugar donde decía que para ser buenos teníamos que inventarnos un villano. Entonces, hablando de agitar el agua y no dejar las cosas en paz, pues provocábamos problemas, ¿verdad? Para luego entrar los que sí sabíamos a aplacar todo, ¿verdad? Y que tuviera que intervenir el gobernador y otros actores, ¿verdad? Así de cierto nivel para que dieran el manotazo en la mesa. La llamada cortina de humo. Pues es que era necesario, ¿verdad? Porque teníamos que generar cambios. Entonces, pero para ser buenos, pues alguien tiene que ser malo. Así Claro. es. A eso nosotros le llamábamos hacer ruido, ¿verdad? Sí, pues es una de las estrategias políticas, ¿no? Y bueno, pues dentro de cierto contexto está bien, pero fíjate bien aquí la diferencia. No es genuino, es perverso. Eso es lo que hace la grande diferencia. Cuando el fin es genuinamente bueno, porque por ahí también lo dice otro autor más adelante, un buen liderazgo no puede ser perverso. Tiene que ser Pues algo que no, lleva no, al no, bien. no, yo nunca le vi la perversión si el cambio era favorable. Bueno, habría que describir que es favorable, ¿verdad? Es que estamos hablando de cosas muy subjetivas, ¿verdad? Porque Ujú. dice, los riesgos cuando se corren, pues cuando algo te interesa, ¿verdad? Pues sí, solamente así actúas. Si algo no te interesa, pues seguimos todos acostados porque hace frío. Bueno, sí, ok. Sí, bueno, pues son estrategias políticas, ¿no?
Por ahí también tienen todo un catálogo de todas sus estrategias y actividades, ¿no? Como la psicología oscura, pues también existe la política oscura y perversa. Por ahí, más dentro de la polis, siempre hay un encargado de hacer el trabajo sucio, de ir y destruir la propaganda de los demás, de ir a como hacer ahorita con la tecnología de hacer los comentarios negativos sobre lo demás, meter las caritas de risa cuando la tendencia va que a las caritas felices, o sea, es toda una estrategia, ¿no? Bueno, la política es fascinante, ¿no? Porque ahí se mueven muchísimos elementos de la psicología oscura y de otras cosas. Pero está padre, está chido, ¿no? Está bien. Pero sí, no necesariamente es la equivalencia a tomar riesgos. Tomar riesgos es, por ejemplo, no sé, estás tú dentro de una organización y se te ocurre una idea nueva, obviamente hacia la mejora, y empiezas a generar el espacio para que esa idea nueva empiece a germinarse y empiece a llevar al equipo a otro nivel. Es decir, ir aumentando el expertise del equipo. Porque acuérdate que tú quieres trabajar con líderes. Nadie quiere tener, bueno, un líder sano no quiere tener a su cargo gente mediocre. Queremos gente capaz, gente que arranque por sí mismo, gente propositiva, Queremos personas generales, comprometidas. ¿Mande? queremos generales, puros generales. Gente que le entre, ¿verdad? Sí, claro, así es. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, avanzamos. Y tenemos ahora otra preguntita. ¿Qué tan importante es tu organización, tu institución o incluso tu familia? El liderazgo, cabe mencionar, estas teorías que estamos abordando obviamente van enfocadas a ustedes como teólogos y a la iglesia como una organización, pero también su familia es una organización debidamente constituida, ¿no? También tu empresa, tu lugar de trabajo es una organización debidamente constituida. Entonces podemos estar hablando del liderazgo y moviéndonos en todos esos ejes sin ningún problema. Bien, independientemente de cuántas definiciones de liderazgo tomemos, que ya tomamos varias, todas tienen el mismo trasfondo, es decir, hay elementos que tienen en común, ¿sí? El trasfondo común es hacer que el otro haga lo que se le indica. ¿Quién se lo va a indicar? El líder. Pero para esto intervienen una serie de elementos. Si estamos haciendo ya una recapitulación o un cruce de información con lo que acabamos de ver, pudiéramos detectar al menos esa serie de tres elementos. Hay un quién que tiene el mando, definitivamente, dijimos, el líder. Hay un o unos, alguien que deben obedecer, seguidores, lo diría Maxwell, y hay unos objetivos que cumplir, la tarea. Y por allá cuando hablábamos de algún sociólogo nos decía que es en realidad en la ejecución, Pichon Rivière, para ser exactos. Él nos decía que es en la ejecución de la tarea cuando la persona se conoce o se desconoce como capaz para eso. El mismo líder en la ejecución de su tarea se conoce capaz o incapaz de su liderazgo. Cuando se conoce capaz, va a fluir. Cuando se conoce incapaz, va a tomar cartas en el asunto. ¿Como cuáles? Voy a ser represivo, a echar mano de tales o cuales estrategias, qué sé yo. A lo mejor ustedes sabrán más de esto, pero sí hay quienes, cuando se dan cuenta de que la obediencia no está o bien el acompañamiento no es el que tú quieres, pues entonces tendrás que hacer uso de otro tipo de estrategias. Y bueno, pues a veces irán contigo, a veces no, pero pues eres tú al final del día quien decide cómo está su liderazgo, ¿no? Aquí están los estilos clásicos de liderazgo que les hablaba hace rato al inicio de la sesión de clase. Estos están centrados en el cumplimiento de los fines, esta es la diferencia. Estos estilos clásicos de liderazgo centrados en el cumplimiento de los fines, es decir, en la tarea, podemos resumirlos en estos cinco. El burocrático, el autocrático, el laissez-faire, el democrático y el transaccional que nos mencionaba debidamente Dalia.
El burocrático es en que el papelito es que aparte tiene una jerarquía, yo no puedo ir con el otro sino hasta haber pasado por este otro, este como también tiene otros, pues aquí me detiene hasta que se dé el proceso, o sea, es ahí la cosa media compleja. Está también el autocrático. Yo digo, yo soy, yo quiero, mis chicharrones truenan y por aquí nos vamos todos. Está también el laissez-faire o laissez-faire, o como le quieran llamar, es en francés, yo soy mala para el francés. Y este es el dejar hacer, dejar pasar. Y esta es una eterna fiesta. Aquí todos son bien a todo dar, que cada quien haga lo que haga, pues es bronca de cada quien, ya estamos grandes, cada quien haga lo que tenga que hacer. Punto. Y el otro es el democrático. A ver, no, vamos a ponernos de acuerdo, aquí la opinión de todos es valiosa y vamos a colaborar y votamos y todo. Y está también el transaccional. Yo te doy y tú me das. Sí, yo te doy y tú me das. Entonces, no, este no era el que nos mencionaba Dalia, era el situacional. Perdón, Dalia. Entonces, el transaccional es el yo te doy y tú me das. Entonces, como pueden ver, estos son muy clásicos, ¿no? Desde el burocrático, no, pues tráigame un oficio, 3 copias y una aquí y otra llévala acá y el que le den el sello, no le falta el sello, vaya que otra vez, etcétera. Y dentro, estilo de burocrático dio lugar a una serie de maltratos tremendo. La gente se sentía con el poder porque tú ibas a pedirle algo, cuando en realidad no era más que un servidor público, servidor. Pero ellos se sentían el dueño de la circunstancia y entonces se prestaba mucho a los malos tratos. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos topado con gente que es así, con un trato duro, rígido? Ese trato está ya completamente obsoleto. Entonces, el otro autocrático es porque yo lo digo y por aquí nos vamos y mis chicharrones. Y el otro es la fiesta eterna. Y todos corren riesgos, todos. Miren, el burocrático se atora. Implica muchísimo tiempo, no fluyen las cosas y nada más como que entorpece. Se trata de ver dónde se atora más la cosa. El autocrático, ese nada más es una opinión y la comunicación es unidireccional, del líder hacia los subordinados, o bien del gerente a los subordinados, o bien del director a los subordinados, como le quieran llamar. El tercero, el dejar hacer, dejar pasar, es el de, incluso este tiene un grande riesgo, aquí se pierde el respeto. Los seguidores pueden andar con el líder aquí bailando arriba y el líder a gusto. Entonces aquí no hay autoridad, no hay un respeto, se vuelve muy delgada la línea del respeto y la autoridad, porque todos nos llevamos y nos hablamos con groserías y decimos cosas y bromeamos hasta con la más amada de tu casa. Entonces, bueno, pues hay estilos que sí funcionan, pero no es precisamente el más eficiente. El otro, el democrático, vamos a tomar las opiniones, ok, pero a veces, acuérdense y pregúntenle a Jesucristo, y perdónenme por la barrabasada que voy a decir, pero a veces la democracia no es la mejor manera, ¿sí? Y la transaccional es, yo no puedo hacer nada si no me das algo a cambio. Entonces, en todos hay un área de oportunidad. De hecho, hay algunos estudios que se han hecho sobre cuál de estos pudiera ser el más eficiente. Y curiosamente, hay gente que defiende mucho el liderazgo democrático. Termino esta idea y con todo gusto te cedo la palabra, Joel. Y el liderazgo democrático y el liderazgo autocrático han obtenido casi el mismo nivel de puntuación en eficiencia. ¿Esto a qué se debe? Se preguntan los que saben. Bueno, muchas de las veces es por la naturaleza de los seguidores. Hay seguidores que necesitan de un acompañamiento muy cercano porque así es como funcionan. A veces es mucho el temor a equivocarse, que yo necesito que me estés acompañando aquí conmigo. Y van y te preguntan, oye, aquí voy bien, oye, ¿cómo me dijiste que se llamaba? Oye, ¿por dónde me dijiste que era? Oye, no sé qué. Y tú ves como algo muy latoso, pero en realidad a lo mejor ese tipo de personalidad necesita mucho acompañamiento, porque quizá acaba de entrar, porque quizá todavía no te tiene confianza, porque quizá tiene un equipo nuevo o hay una herramienta nueva que todavía no sabe cómo utilizar. Pueden ser muchos factores. Porque es borrego. También, no ha querido aprender, también puede ser una de esas, ¿no? Y el democrático, ¿por qué? Porque acuérdense que la mayoría de los demás, no porque todos piensen lo mismo, significa que sea lo correcto.
A eso es a lo que me refiero. Entonces, bueno, aquí hay que tener cuidado con estos dos tipos de liderazgo, porque les digo, los más bajos definitivamente son el burocrático, son el dejar hacer, dejar pasar y el transaccional. Porque en el transaccional nos olvidamos a qué vamos a la empresa nos olvidamos que tenemos un salario y nos olvidamos de que si no me das, no te doy. Digo, más bien tenemos en cuenta y consolidamos que si no me das, yo no te doy. Entonces estamos también condicionando a las personas a la recompensa. Entonces son los tres peorcitos, el burocrático, el dejar hacer, dejar pasar y el transaccional. Son los menos peor. Disculpa, ahora sí, Joel, te escucho. Bueno, todos tienen sus ventajas y sus desventajas ¿Es y también correcto? tiene mucho que ver las relaciones de poder preexistentes antes de empezar a trabajar. Ujú, Por ejemplo, el burocrático funciona en algunas empresas porque ya existe una jerarquía. ujú. Entonces, ya tu jefe es tu jefe y puede ser un buen líder o un mal líder, pero al menos en el papel es el líder, ¿no? El autocrático es tan eficiente o tan ineficiente según como sea el líder. Si el líder es capaz, va a tener una cierta efectividad. Si el líder es inútil, va a fracasar, porque como es el único que piensa, porque los demás no tienen derecho a pensar ni a opinar, siempre va a existir ese problema, ¿no? Entonces, si el de arriba es incapaz, pues van a Incapaz. fracasar. Si es muy capaz, como quiera, tiene la limitante de que no lo puede saber todo ni puede verlo todo. Pero bueno, más o menos funcionará si el de arriba es, más o menos la mueve. Lo que pasa, por ejemplo, en el de dejar hacer, dejar pasar, ese funciona mucho, por ejemplo, en empresas de computación actualmente en que les dan muchísima libertad a los empleados, incluso tienen horas para irse a dormir y tienen máquinas de juego y etcétera, porque mucho de su trabajo es creativo. Entonces funciona les das un proyecto y les das toda la libertad del mundo y ellos hacen lo que quieren y se organizan como quieren y colaboran como quieren y les está funcionando, tipo Google, tipo Meta, porque ese tipo de empleados creativos necesitan ese ambiente. El democrático funciona cuando no tienes poder sobre por ejemplo, equipos de trabajo en el que no hay un jefe, o sea, por ejemplo, los socios de una empresa que están en partes iguales. Tú no puedes llegar a imponerles nada, tienes que negociar con ellos y votar porque están en igualdad de circunstancias. O sea, ahí el líder no es un líder oficial, sino que tiene que construir liderazgo a través de platicar, de negociar, de votar. ¿Qué es eso? Cuando no tienes una posición de poder y tienes que construir el poder en circunstancias de igualdad o de equilibrio. Ahí es donde se da lo democrático. Que como estoy de acuerdo con usted, generalmente las democracias se equivocan porque generalmente la razón no la tienen las mayorías, sino que la tienen los que saben, ¿verdad? Pero bueno, este, a veces hay que entrarle a ese sistema. Cuando no tienes un poder real, pues tienes que negociar y votar. Y el Sí, transaccional no. Ah, bueno, perdón. Y el transaccional no, funciona también con desconocidos o en situaciones, o sea, tú tienes que obtener algo de la otra persona y a veces hay que darle algo, ¿no? No necesariamente en una empresa, sino, por ejemplo, en la calle o lo que podríamos llamar liderazgos ocasionales, ¿no? Estás en la calle y surge un problema y hay que resolverlo y a veces hay que negociar. Bueno, yo creo, no sé, ahí yo creo que eso tiene mucho que ver. El mejor sistema de liderazgo es dependiendo de la circunstancia y la relación de poder preexistente, ¿no? Cuando tú tienes todas las canicas, pues puedes ser autocrático, pero cuando no tienes las canicas, pues tienes que negociar. sí, tienes toda la razón. Y eso nos lleva al liderazgo que ahora sí mencionaba Dalia, el situacional. Y el situacional es precisamente eso que acabas de describir. ¿Cómo funciona de acuerdo con la circunstancia que te demanda en ese momento, cuál de estos pudiera ser el más eficiente? Y como bien lo mencionas, todos tienen un cierto grado de eficiencia, aunque también tienen amenazas. Pero dependerá de muchas cosas, pero la situación es la que te va a decir
cuál es el más adecuado, al menos para esa situación. Y no es que esté mal. Lo malo es querer tener uno siempre para todos. Ahí yo creo que eso sí sería un área de oportunidad grande, pero descubrir para qué circunstancia es adecuado cada uno de estos, ejecutarlo y ver que te da este resultado, ahí está el punto. O sea, definitivamente, aunque son los clásicos, estos pueden seguir siendo operados en cualquiera de las circunstancias, sí y solo si el entorno lo permite. Y ahí otra vez la visión del líder. El líder que conoce al equipo, el líder que conoce la tarea que va a solicitar, el líder que conoce el entorno y el líder que esté el control de la situación. Entonces ahí con algunos tendrás que ser bien buena onda y aquí no pasa nada y todos mandamos y jajaja y jijiji. Y háblame de tú y no te apures y funciona bien, sobre todo con los chavitos. Porque los chavitos, aunque te vean de 50 y tantos, te hablan de tú. Oye, y tú no sé qué tanto, y así son. O, ay, ya me estresé. ¿No? O no, es que ¿por qué así? Si a mí me gusta esa, o sea, y tienes que aprender a lidiar con ese tipo de personas, tienes que aprender y tienes que ganarte, no imponer, ganarte el respeto, haciéndoles saber que tienes tus razones y que dominas información y que dominas contextos y que conoces de las circunstancias y que conoces muy bien la tarea y a dónde quieres llevar la tarea. En esa medida te vas a ganar tu respeto. Entonces, ¿todos son válidos? Claro que sí. ¿Todos tienen amenazas? Claro que sí. Pero otra vez, el líder es el que conoce y el que decide cuál es el óptimo para ese momento y para esa tarea. Y otra vez sigue siendo el líder el que ha de tener la visión mayor y más amplia para todo esto. Muy bien, muchísimas gracias, Joel. Ahí está el punto importante con los estilos clásicos de liderazgo. Bueno, hoy en día sabemos, según lo que nos dice John C. Maxwell, que a Joel no le gusta mucho. Y te voy a decir una cosa, Joel, tampoco era mi favorito. Maxwell, cuando yo empecé a trabajar a Maxwell allá en Incarnate World, yo decía, ¿por qué les encanta Maxwell? A mí no me súper fascinaba. Pero luego ahora con las tendencias digo, bueno, ok, sí, es rescatable Maxwell. Adelante, Joel. Sí, No le fíjese, recuerda. es muy curioso porque, por ejemplo, mi papá compraba todos los libros y hacía un curso de cada libro de Maxwell, ¿no? Y de las 21 leyes irrefutables del éxito y las 21 atributos del líder y etcétera, etcétera, ¿no? Y como que es eso, hay ciertas personas como que les gusta ese tipo de contenido. Yo lo veía por otro lado, ¿no? Yo lo veía, por ejemplo, los que lo criticaban, como Núñez y como etcétera. Y me parecía muy razonable todo lo que decían de él. Decían, no, pues es que es una persona Era que toda. estaba llamada a una tarea y la enfocó mal. Pero bueno, no quiero decir que no funcionen sus libros y lo que estudió él después, ¿no? Claro. Sino que más bien a lo mejor yo le tengo mala leche porque, porque lo criticaban como pastor, que había sido un mal pastor. O sea, que había hecho crecer la iglesia, pero como una visión empresarial y no como lo que se buscaba. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero sí, sí funciona. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que a mi papá le encantaban esos. Mi papá fue gerente de recursos humanos, como 30 años, 40 años, no sé cuántos años. Y cursos y cursos de Maxwell sacaba, porque le encantaban los libritos de él. Y es que eran libros como de bolsillo, son muy básicos. A mí me daba flojera leerlos porque, o sea, todo era así, no había una narrativa que te enganchara. Y entonces todo era como puras frases bonitas. A mí se me dio en el doctorado y yo decía, no puede ser, esto es una broma de mal gusto. Pero entonces, Doctora, dígame, ¿puedo hacer una felicitación a Joel? claro, Qué adelante. impresión, no, yo ni sabía que existían esos libros. Yo solamente me juntaba con los líderes, pero no pensé que alguien escribiera nada. Yo lo felicito realmente, no, ni idea que alguien se ocupara de eso, simplemente lo ejercía. Lo felicito realmente. Gracias, doctora. Gracias a ti, Maruca. Yo no sé si tú sepas, pero uno de mis doctorados es en liderazgo. No, yo pensé que ni existía realmente, yo pues ¿Ves? O sea, es lo que te digo. yo simplemente era. Está bien, está bien. Es muy válido, claro que sí.
Pero a lo que voy es a eso, pues no es lo tuyo son las leyes, es otra cosa, ¿no? Está bien, zapatera tu No, zapato. ahora, antes fui líder. Ah, bueno, Yo manejaba miles de gentes sí, a nivel nacional, bueno, es que eres líder pero era nato. líder que me juntaba con otros líderes del momento, ¿verdad? Muy bien, Sí, pero aprendiste colaborativo. pues ni siquiera sabían lo que eso era, pero pues así se era Pero tú trabajo. lo hacías. Sí, yo lo hacía. Genial, Maruca. Muy bien. Enhorabuena por ti. Ven cómo es fascinante siempre tenerlos como aquí en el grupo porque yo aprendo mucho de ustedes. Son gente muy brillante, muy talentosa. Lo reconozco abiertamente ante quien sea. Bueno, muy bien. Les decía entonces, bueno, según Maxwell, el liderazgo representa la facultad de mejorar a las personas de una área a través de la guía u orientación de un líder que se define como aquel que tiene la capacidad de influencia a través de la cual los subordinados mejoran sus aptitudes y capacidades. Les decía, esto se llama aprendizaje, esto se llama enseñanza. Y les decía que decía también Díaz Barriga, ahí donde haya una persona que se descubre necesitado de ser enseñado y descubre a alguien que puede ser capaz de enseñarle, ahí sucede el acto educativo. Lo mismo lo está citando Maxwell. Sí. Entonces, los subordinados mejoran sus aptitudes y sus capacidades gracias al líder. Entonces, el líder, hasta cierto punto, viene a ser un educador. Y eso es algo bonito. Adelante, Ariel. Yo quisiera preguntarles a ambos dos, Joel y usted. Sí me acuerdo ahorita que Joel está diciendo ese tema de su papá. En esa época, pues los papás leían mucho, ¿no? Leían libros, teníamos muchos libros. Y sí me acuerdo que había de Maxwell. Y era una época donde, no sé si tu papá era evangélico, pero en el mundo evangélico sí hay corrientes de pronto, que vienen principalmente de Estados Unidos, de guste uno o no. También hubo una corriente muy importante, pero esta vino de Oriente, un chinito que se llamaba Watchmani. Y fue todo un movimiento también, sus postulados espirituales muy orientados a lo oriental. Yo quisiera preguntarles, no he leído, pero de alguna manera no es poner los principios de liderazgo bíblicos, y habría que definirlos, en un modo o estilo o influencia empresarial y para everybody. No sé, no sé si me explico. Sí, claro. Bueno, yo creo que sí, desde luego. Es que mira, ¿sabes? Cuando tú una disciplina la quieres tomar ya como un área de estudio, ha de haber un método. Aquí en México, por allá de los sesentas, bueno, en México en los sesentas, empieza esa euforia de todos los ámbitos, incluso los ámbitos públicos, de servicios públicos, empiezan a ajustarse a ese modelo empresarial. Todo obedeciendo a qué? A una necesidad de poner un orden y a generar como una clasificación de tareas, líneas de comunicación, jerarquías, porque así se vertía, así se venía, así se veía como necesario en la misma escuela. Y eso fue algo que se criticó mucho, pero al final del día todo necesita ser un orden. Yo no te digo que no, pero mira, es como el ejemplo de la medicina alópata, homeópata, mejor dicho. Un día, o la medicina también oriental. Un día Estados Unidos cobra supremacía en los mercados, abre las grandes universidades de médicos y dice toda la medicina tiene que pasar por este proceso. ¿Sí? Entonces todos los médicos o todas las personas que se jacten de ser dignas o reconocidas profesionalmente como médicos y capaces de diagnosticar, de recetar, de manejar medicamentos y de participar de la industria farmacéutica, tiene que haber pasado por todos estos estudios en las universidades. Y el modelo se copia, se impone a nivel mundial. Algo así pasa con el liderazgo. Algo así es Sí, lo que sucede. sí, porque sin ganas de ser dogmático,
el tema de liderazgo en el Nuevo Testamento, bueno, en toda la Biblia, pero en el Nuevo Testamento tiene sus características, ¿verdad? Muy similares en cuanto al objetivo, en cuanto a quién, cómo, cuándo, dónde. La gran tragedia de la cristiandad es predicar una cosa y practicar otra, ¿no? Ajá. No, bueno, no más de la cristiandad, pero en este lado del mundo. Y que al fin y al cabo es el fracaso del comunicador, es el fracaso del líder. Yo me fui de la iglesia que yo nací, me fui 20 años y regresé y era el mismo tema, desde el líder hacia la población, hacia la grey, los congregaciones, es el mismo tema. No traemos invitados, no hacemos nada, siempre desde arriba hacia abajo, que los de abajo están mal. Y sigue igual, ¿verdad? Yo sé que alguien puede decir de su congregación algo similar. Al fin y al cabo es el fracaso del comunicador, ¿no? Pues es un poco lo que mencionaba Joel, ¿no? El chiste es a lo mejor transmitir el mismo mensaje, pero de diferente manera, con diferentes actitudes, sabiendo que le hablamos a un público diferente, con otros hábitos, con otros deseos, con otros contextos, con otras normalidades, además. También es un tema estructural. Como decía Joel, ¿verdad? Esto es y se acabó y aquí manda uno o tomamos votos en ciertas cosas, pero en otras cosas no. Pues es X. que si no se te viene la grey encima. Bueno, continuemos. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Pues es que mientras no hay un buen líder, un líder genuino, auténtico, que arrase, pues obviamente Entonces, van a saltar entonces chispas. le puedo hacer una pregunta, doctora. Con gusto, Maruca. Entonces, ¿el líder nace o se hace? Mira, todos los líderes para hacerse tienen que haber nacido, necesariamente. Sí, pero hay que nacer líder o hay que hacerse líder después Se de puede, nacer. se puede hacer líder. La mayoría de los teóricos dicen, no tienes que nacer siendo líder, puedes formarte como líder, desarrollando un carácter, desarrollando una personalidad, pero hay todo un trabajo previo. Hemos hablado aquí de muchas cosas. Aquella vez que hablábamos de las heridas de la infancia, aquella vez que hablábamos de la educación, todo lo que han visto en sus clases, todo eso es formar un líder, sanar cosas para que seas un mejor líder, aunque no se enuncie así textualmente, pero sí podemos, nos estamos formando, a veces consciente, a veces inconscientemente. Tú mismo lo acabas de decir, todo eso yo lo hacía y no sabía que había esos libros o que esos autores decían eso. Bueno. No, porque antes decían eso los líderes, los grandes líderes de México, ¿verdad? Que estaban en ese tiempo, decían que el líder nacía siendo líder, que no se conseguían fácil. Pues sí, claro, pues porque les convenía. Imagínate No, decir pues en es aquel que yo entonces, digo que hubiera sido más barato formarlos, ¿verdad? Porque ahora estamos carentes. Hasta la iglesia no tiene, y que eso siempre están estudiando. es que somos, ¿sabes qué? Es que ay, ¿cómo te diré? No existe una preparación para líderes así como, llevas la materia así, nomás hay un rasguillo de liderazgo, pero te digo, liderazgo es muchas cosas. Es de esos temas que dices, liderazgo X. No, liderazgo es mucho, muchísimas cosas. Y tiene que ver hasta con filosofía. Tiene que ver con muchas cosas. Fíjate, el liderazgo carismático. Imagínate a los peripatéticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, platicando con los jóvenes alrededor del ágora, platicando, enseñándoles, comentando, haciendo preguntas, un diálogo alrededor, platicando. Ahí había un liderazgo. Imagínate Sócrates condenado a morir tomando cicuta porque había pervertido a la juventud, ¿no? Y no querían matarlo en realidad lo que querían era que dejara de poner gorro y meterle ideas a los chicos en la cabeza. Pero él siempre hablaba de eso, de su ética, de ser consistente entre lo que se dice, se piensa y se hace. Entonces le dijeron, pues huye, vete, discúlpate y vete. Dijo, no, porque si yo hago eso, estoy faltando a mis principios. Y yo necesito tener y creer en mis principios y que sean creídos mis principios. Y decide morir. Oye, pues, es un líder, es su manera de hacer el liderazgo, ¿no?
El mismo Sócrates decía que ¿cuál es el hombre bueno? El hombre bueno es el que aprende, el que se llena de sabiduría. Ese es el hombre bueno, porque la sabiduría te lleva a considerar al otro, a conocer al otro, a distinguir una dignidad en el otro, en la tuya, a respetar, o sea, es muchas cosas. Pero para eso necesita tener la visión, el bosque completo. ¿Y cómo tenemos el bosque completo? Pues conociendo, 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 nutriéndonos, pero no nutriéndonos con cosas aisladas, sino cada cosa que yo conozco, la acomodo, la veo cómo cabe aquí. Voy armando mi rompecabezas de mi vida, de mi formación, de mi visión, de mi personalidad. Con cada tema voy abonando una pieza al rompecabezas de mi vida. Y en esa medida voy a poder descubrir y ver con más nitidez este rompecabezas terminado llamado vida. Todos los días vamos por una pieza del rompecabezas, todos los días. Y eso es algo muy chido, pero no siempre tenemos esa sensibilidad. Vamos con el día a día, día a día, o nos ocupamos con otras cosillas que son muy poco nutritivas y nos olvidamos de que nos estamos formando, de que somos responsables de nosotros mismos. Bueno, entre otras cosas. Bueno, entonces, si tomamos en cuenta esta definición que nos da Maxwell, ya no deberíamos llamar líderes a todas las personas con un rango superior, ¿sí? Entonces, el pastor de la iglesia, porque es el pastor, no necesariamente es el líder. El presidente de la República, porque es el presidente, no necesariamente es el líder. Por cierto, ¿sabían ustedes que nuestra presidenta ya entró a la lista de los top 10 de las mejores vestidas y más elegantes del mundo, según la revista New York Times? ¡Wow! Bueno, eso es algo muy fregón. Abona al liderazgo, ¿estás de acuerdo? Abona. Entonces, la señora chancluda no es. Eso ya abona. Joel no está de acuerdo. ¿Cómo de que no, Joel? No, no voy a entrar yo. A mí no me gusta entrar en esas cosas porque ni voy a cambiar mi verdad ni vamos a cambiar la verdad de nadie, pero es interesante. Vaya, uso esto como un mero distractor, ¿no? O un asunto ilustrativo para ver cómo todo cuenta al final del día, todo cuenta. Y hasta depende de las fotos. Ahora que estamos haciendo el catálogo de los profesores, ¿cuáles son las fotos del hombre empoderado? ¿Cuáles son las fotos? O sea, les iba a contar una anécdota, pero no puedo, porque la clase está grabando. Pero sí, de repente, Al final. al final, sí, al final se les cuenta. Pero sí se trata de empoderar gente y a veces, bueno, es que ya hemos hablado de la imagen pública. Nosotros no somos dueños de nuestra imagen pública. Nuestra imagen pública le pertenece a los demás. Mi imagen pública no me pertenece a mí. En este caso les pertenece a ustedes. La imagen pública de Joel no le pertenece a Joel, nos pertenece a nosotros. Entonces vean cómo nadie es dueño de su imagen pública. Por eso es imagen pública. Entonces, desde este sentido, ¿cómo está la imagen pública? Entonces, que nuestra presidenta haya sido elegida para eso, bueno, ya es un punto, ¿no? Ya es algo. La imagen pública o la imagen que colectivo tiene la presidenta tiene un ápice de algo bueno. Ok, está bien, se vale, ¿no? Aparte ha sido objeto también de muchas otras cosas favorables. Ahora sí, Joel, dale con todo. Ah, sí, levantaste No, la mano. sí, no, Déjame nada levantar yo más una cosa. Hay signos de ejercicio Claro, de poder. es Ahorita correcto. hay una foto de ella sentada en la silla presidencial, pero originalmente no estaba, no se sentó ella en la silla. No sé si vieron eso. Sí. Está la foto de Peña Nieto, está sentado en la silla. Está la foto de Calderón, está sentado en la silla. Está la foto de AMLO, está sentado en la silla. Pero ella, en su primer foto oficial, está parada a un lado de la silla. Eso era una muy mala señal o un muy mal mensaje. El mensaje es, yo no soy la dueña de la silla, estoy cuidando la silla de otro. No sé si me estoy explicando. Ahí hay Bueno, ahí son lecturas de signos o de símbolos de poder en donde ahí se ve que hay otro poder atrás del de ella. O sea, hay un líder. Ella puede ser presidenta, pero había un líder o alguien que tenía el poder real en su partido. bueno, yo tenía otra hermenéutica de eso. Y yo otra. Es asunto de interpretación también. Eso es lo fascinante de la interpretación. A ver, Ariel, ¿cuál es la tuya? Bueno, no vi la foto, no tengo esa sensación
la impresión, pero vaya, las interpretaciones son subjetivas muchas veces, ¿no? Igual puedo decir, no es por la silla que estoy aquí, ¿no? Porque la silla representa un poder que históricamente en México ha sido, ya sabemos qué, ¿ah? Hay muchas cosas, ¿no? Bueno, la hermenéutica que yo tenía es las sillas del pueblo, no es mía. O de todas. El poder lo tiene el pueblo, no yo. Lo ejerce el pueblo, no una sola voz. Esa era la hermenéutica que yo tenía. Y pues, fíjate, y yo lo vi como algo muy chido, y tú lo viste como algo diferente. Bueno, así es esto, ¿no? Así es esto. Entonces, bueno, pues ahí está. Por lo pronto, por eso hace falta un tercer objetivo que tenga cierto reconocimiento para que su opinión tenga autoridad. En este caso, la revista, New York Times. Bueno, ya dijimos eso por la paz, pero algo así va. Bueno, entonces ya dijimos, ¿no? Debemos considerar como líderes solo aquellos o aquellas personas que realmente tienen la capacidad de empoderar a su equipo, que era lo que Sheinbaum quería con la silla, empoderar a su equipo, se preocupan por él y trabajan por el bien común. Entonces, es una definición bonita, carismática en el sentido de que es un don. No todo mundo podemos ser líderes carismáticos, me incluyo, por supuesto, porque siempre, pues obviamente te gana el ego, te ganan muchas cosas, ¿no? Puede haber, o al menos a veces la misma presión. Digo, es una idea un tanto romántica, pero la idea es intentarlo, intentar ser genuinos, intentar ser dentro de eso una mejor versión de nosotros mismos. Adelante, Ariel. Ahorita estoy pensando en cuanto a lo que usted comenta en la formación que estamos teniendo, ¿no? En otros ámbitos, en otras escuelas, en otros institutos que preparan a los teólogos de acuerdo a la denominación, la idea general es otra, ¿verdad? De hecho, de inicio, hablo de la generalidad. De inicio, la generalidad es al ir al seminario, es que quieres reproducir un modelo que tiene un montón de características de control, manipulación, señorío, cuestiones económicas y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces sí, son planteamientos eh, que espero no se nos vaya a olvidar cuando ejerzamos. Ojalá, ojalá. Tienen que ser muy buenos líderes, muchachos. Líderes teólogos. Bueno, tipos de liderazgo basado en las relaciones, ¿sí? A los que vimos hace ratito eran tipos de liderazgo basados ¿en qué? ¿Quién se acuerda? En Tipos de los liderazgo fines, basados en los fines. en los Los fines. tradicionales que mencionábamos eran basados en los fines. Estos son basados en las relaciones. Y aquí ya tenemos lo que mencionaba ahora sí Dalia, el situacional, tenemos el transformacional, que este es bien bonito, es muy interesante. Yo hice un trabajo de investigación con como el mejor estilo de liderazgo para la educación por educación constructivista bajo el enfoque por competencias. Entonces, el situacional, el transformacional y el liderazgo carismático. Carisma es la habilidad para inspirar entusiasmo, interés o afecto entre los demás a través del encanto personal o la influencia. Encanto entendido no como una fascinación, sino como una aspiración. Sí, a mí me gustaría ser como él, me gustaría ser como ella. ¿Por qué? Obviamente porque descubren en esa persona atributos agradables, atributos que pueden abonar a la construcción de algo bueno. Por eso es que queremos ser como los demás y queremos que esa persona me incluya en su vida o quiero yo incluirme en la vida de esa persona. Entonces, este tipo de cualidad tiene que ver con ese encanto o con ese rasgo de la personalidad que me hace denominarme o hace que se me denomine como persona agradable. Si el líder es agradable, ¿y cómo es ser agradable? Con el trato digno, con el estado anímico estable, con la capacidad de escucha, con el espíritu de servicio, entre muchos otros, pudiéramos ser nosotros personas con una
personas agradables o personas con un encanto personal. Los líderes que tienen esta habilidad comparten 7 características. Ya les dije algunas, ahorita vamos a revisar las otras. Número 1, sienten amor por la vida, no están peleados con la vida, a ellos les gusta estar vivo, les gusta levantarse cada mañana, como decía Joel, a lo que Joel le llama disciplina. Puede ser amor por la vida, amor por la satisfacción del deber cumplido. Hoy hice esto, hoy hice lo otro, pero esa satisfacción del deber cumplido quizás sea lo que me mueva. Entonces, aquellos líderes que generan seguidores son apasionados respecto a la vida. Por eso los demás quieren ser como yo, porque yo me muestro feliz de vivir. No significa que nunca tenga problemas, no significa que nunca me sienta triste, nunca, no significa que nunca me sienta contrariado, no, 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 sino qué hago con eso que me sucede. Ese es el chiste. ¿Qué hago con esto que me sucede? Y si con esto que me sucede hago cosas que van a ser buenas, pues muchísimo mejor. Son personas a quienes les gusta celebrar, no tanto quejarse. Todo el tiempo me estoy quejando de lo mismo, pues obviamente me voy a convertir en el ligadito del grupo, ¿verdad? Son personas a las que les gusta ser festivas, bromear, hacer un ambiente agradable, no tanto la queja. Y se destacan por ser alegres, por ser simpáticos, aunque no son payasitos, no confundir. Irradian, son energéticos, es decir, están llenos de energía, de buena onda, de buena vibra, y lo irradian de una manera que se contagia. Entonces, por ahí tenemos también a las hormonas, perdón, las neuronas espejo. Entonces, yo me sonrío, me pongo feliz y el otro también sonríe, ¿no? ¿No les ha pasado que van por la calle y alguien te sonríe y tú también sonríes? O alguien te saluda y tú muy amablemente saludas y ni siquiera por aquí te pasaba a saludar. Pero vaya, esas son la función de las neuronas espejo y el líder activa las neuronas espejo de los demás. Entonces saludan con una super sonrisa, pues ¿cómo te vas a negar a una sonrisa? Claro que no. Entonces, bueno, estas son cualidades, una de las cualidades que tienen estos líderes carismáticos. Otra de ellas es que cuando las personas, bueno, más bien ampliando lo anterior, cuando las personas reciben una sonrisa, corresponden con lo mismo. No hay necesidad de mirar mucho más allá de la sonrisa para darnos cuenta de que esa persona tiene un poder y ese poder se llama carisma. La gente que es agradable, hasta en su forma de ver, no porque sea guapa, hermosa, súper maquillado o maquillada, sino porque tiene un semblante y en ese semblante proyecta bienestar. Hay quienes le llaman salud. Sí, quizás sea salud mental y salud física, porque nadie queremos estar toda la vida acompañados de un enfermo. ¿No? Escuchar todo el día las quejas de un enfermo o escuchar todos los días los malos ratos de nadie. Nos gusta también empaparnos del entusiasmo, porque a veces estamos necesitados de una frasecita o de un ejemplo de que la vida puede ser feliz. Y si esa persona no la da, pues qué maravilla, ¿no? Qué padre que hoy me topé con fulano o qué padre que hoy me topé con fulana. Bueno, otro o una segunda característica es que valoran el potencial de las personas. Y fíjense bien en esto, porque hay gente que cómo le cuesta admitir que hay alguien que hace algo mejor que uno. Lo vemos como una amenaza y no lo dejamos florecer. Y créanme, ha sido bien frustrante. Yo creo que todos nos hemos topado alguna vez con estas personas. Nos tachan de que somos engreídos o bien nos opacan o nos mandan al último rincón. Es bien gacho. Si te mandan al último rincón de la organización, no del edificio, donde no hagas ruido, donde nadie te vea, donde no hables con nadie, precisamente porque tienen temor y te ven como una amenaza. Entonces, esto no está padre. Pero la gente que realmente está segura de sí mismo y realmente es un líder genuinamente carismático, ellos descubren este atractivo también en sus seguidores y lo explotan, es decir, lo motivan, lo potencian. Entonces, bueno, para convertirnos en un líder atractivo, tenemos que esperar lo mejor de nuestro equipo y decirles, yo espero lo mejor de ti porque sé que lo puedes hacer muy bien. Yo a veces a mi equipo cuando hay algo que no me agrada mucho, le digo, yo estoy segura de que lo puedes hacer mejor, inténtalo otra vez haciendo esto y esto. Y lo hacen. Miren, esta portadita que ustedes ven atrás de mí, me lo hizo una chica que es la persona que tenemos ahorita en el área de diseño. Es una niña bien tímida, bien introvertida. Y un día le dije, hazme una imagen de un Univas que le quite lo naco. Así se lo dije como se lo estoy diciendo a ustedes.
que se vea algo bonito, que se vea algo muy pro, que se vea algo inspiracional, que la gente diga, yo quiero estar ahí. ¿Saben cuántos currículums he recibido? Muchos currículums de gente de muchas partes del país que han ocupado posiciones importantes en diversos ámbitos sociales, empresariales y de todo tipo, pidiendo trabajar con nosotros. Eso se llama, estamos despertando inspiración. Somos inspiradores. Eso es algo bonito. No les digo que todo el mundo, pero oye, vamos ganando terreno, vamos ganando terreno. Significa que despacio, pero poco a poco algo estamos haciendo bien. Entonces, eso lo hacemos esperando lo mejor del equipo. El equipo fue quien diseñó todo esto, el equipo es quien está atrás dándoles la entrada a los profes, el equipo es el que está dando, abriendo y cerrando periodos de calificaciones. Estamos haciendo lo mejor que podemos. Claro, hay mucho que mejorar, claramente, pero créanme, el esmero ahí está. Entonces tenemos que esperar lo mejor de nuestro equipo, no puedes ir otra vez y le dije, seguro me va a tener un mugrero. Pues entonces, ¿para qué le dices? ¿No? ¿Para qué lo quieres ahí si no le tienes fe? Tienes que aprender a que tu gente necesita también ser enseñado o enseñada. Los líderes ven a las personas no como son, sino como lo que pueden llegar a ser. Tú puedes ser el mejor diseñador, tú puedes ser el mejor publicista, tú puedes ser el mejor vendedor, tú puedes ser el mejor docente, tú puedes ser el mejor alumno, tú puedes ser el mejor teólogo. Y bueno, pues hay que inspirar, ni modo. Desde su altura, estos líderes ayudan a los demás a construir puentes que les faciliten el paso del presente, fíjese lo bonito de esto, el puente del presente al futuro que desearían. Y quienes no deseamos un futuro muy bonito, agradable, pacífico, próspero y lleno de éxito. Yo creo que todos queremos eso. Bueno, hay que enseñar a construir ese puente entre lo que somos en este presente, diría por ahí algún filósofo, el yo en acto y el yo en potencia. Y yo creo que todos queremos ser una fregonada en potencia. Y de hecho somos una fregonada en potencia. Nada más hay que esperar que el tiempo hable y convertirnos un día en el espejo, vernos que ya somos esa fregonada en potencia. No vamos a acabar, pero con una cosita que veamos cada día, ahí va a estar. Adelante, estimado Ariel. Yo creo que aunado al tema de si nacemos o nos hacemos, yo creo que el nacer se puede confundir con el deseo innato de la persona de lograr lo que está usted mencionando, ¿va? Vaya, en un mismo ámbito, en un mismo contexto, en una misma familia, alguien tiene el deseo de y el otro no, ¿va? No le nació, ahora sí. Pero bueno, de hecho, lo estaba mencionando, yo veía a varios por aquí que sí los veo en ese Yo también. futuro brillante. Yo sí los veo y Pues me, ya lo tienen. y me emociona, ¿va? Yo sí los veo brillantes a todos y sé que van por más. Porque no somos los mismos los que entramos hace 2 años, pues obviamente que hemos ido avanzando las Claro. clases y la vida misma, ¿no? Pero sí, 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 ese deseo de ser, pues ese tipo de líder, ese tipo de teólogo que haga la diferencia. Habrá otros que quieran ser los líderes tradicionales y se respetan, ¿no? Pero no Pero aquí, se van a topar. esos no vinieron. No, bueno, yo no sé. Pero lo que sí sé es que el líder sabe que está en la altura, no por posición, sino porque tiene un poco más de visión. Tiene el escenario más completo. Aquí no estamos hablando de poder o no poder, estamos hablando de que tiene el escenario más completo. Y como tiene el escenario más completo, porque estudia, porque lee, porque analiza, porque observa, porque está cerca de los seguidores, por eso tiene el escenario completo. Y como lo tiene, puede mover mejor las piezas, tiene más visión que los colaboradores. Y Dicen fíjese que ya no que, dije seguidores, dije colaboradores. Dime, Ariel. dicen que la intuición es información que trasciende tiempo y espacio. Y yo creo que varios de los que estamos aquí, como dijo Maruca, pues yo era eso y no, y ni me enteré. Yo creo que de alguna manera está describiendo lo que sucede en algunos de los que estamos aquí, en sus ámbitos de influencia. Claro. Están influyendo de esa manera, están viendo, tendiendo puentes, creando futuros, mejorando a los demás, mejorando su entorno.
Y eso así como ahora sí, como dice alguien por ahí, no, lo bonito es muy bonito. Bueno, acá en el norte decimos eso. Muy bien, de acuerdo. Bueno, pues miren, nos falta muchísimo más información que revisar. Por lo pronto vamos a suspender aquí para no agobiarlos más. Faltan 2 minutos. Ah, 1 minuto ya nada más para que termine la clase. Pero bueno, a mí me gustaría escucharlos ahorita antes de irnos, al menos a Rudy, que no lo he escuchado hablar hoy, Dalia, que ha estado también un poquito reservada. ¿Qué opinan a este respecto? Rudy, tú vas primero. Este, pues yo estoy recordando muchas cosas que había visto hace mucho tiempo sobre el liderazgo. Ya tenía mucho rato que no escuchaba todas estas definiciones y todos los conceptos. Pero también me toca ejercerlo a diario, ¿verdad? Pero es bueno siempre recordar. Entonces ahorita con todos los ejemplos y todo lo que se explica a usted me trae muchos recuerdos de antes, de lo que cuando estaba estudiando la carrera y todo eso. Pero me llevo Muy muchas cosas buenas. Siempre se aprende algo bueno, algo nuevo y, Sí, y pero recordar todo. ahora tienes que adecuarlo a tu contexto de teólogo, Sí, a tu sí, también. contexto, no sé si estés casado o si tengas una familia, pero a tu contexto familiar y por supuesto, pues a tu contexto laboral. Ujú, sí, llevarlo más. Y ahora la teología, por mayor razón. Claro, así es, querido Rudy. Mucho éxito, Rudy. Gracias por... ¿Alguien más, chicos? Son las 10 en punto. Que ya nadie hable, como los grupos que tienen un acuerdo explícito. Dijo que Delia iba a participar. Adelante, el público está desesperado por escucharte. No, agradecerle, doctora Ana, la verdad es que en lo personal, las materias, todas las materias de este último par de meses, ay, mi muñeca, em, creo que nos interpelan, ¿no? ¿Qué queremos, qué compromisos estamos claros a tomar, ¿no? Y creo que el tema de liderazgo en teología, pues es muy amplio, ¿no? Y creo que debemos de tener una postura muy clara para poder ir tras esa meta, ¿no? Porque, pues, si vamos a cerrar así como dice nuestro Señor, ¿no? No, que no seamos tibios, ¿no? O sea, que sepamos cuál es el camino que queremos tomar, luz del mundo y sal de la tierra. Entonces, eso es lo que yo estoy reflexionando, ¿no? Y bueno, pues sí, con ahí uno que otro cursito que tenemos en el camino, ¿verdad? Pues cómo lo hacemos vida en cualquier espacio, ¿no? Desde la familia, el trabajo, la oficina, pero también en la calle, o sea, yo lo he mencionado, ¿no? Cuando nos formamos en la fila y hay 40 carros como ahora a mediodía, ¿no? Que fuimos a recoger a mi ahijada, había 40, 50 carros en la fila, o sea, desde ahí es uno de los 10,000, ¿no? Que usted nos dice que impactamos. Entonces, desde las cosas más simples y más sencillas de la vida, desde ahí ejercemos liderazgo, de una u otra manera. Así es, Dalia. Es todos los días. No es de que mañana empiezo. No, chula, es que ya llevas años. Ya empezamos en esto, ¿no? Lo que podemos hacer es mejorar lo que hayamos hecho, pero eso ya no se borra, eso ya quedó. Entonces, bueno, pues como siempre, muchachos, ya para terminar, yo les agradezco mucho que estén aquí, que estén presentes, que enciendan su cámara, que comenten, porque al final del día, pues eso es esto, una mesa de diálogo. ¿Sí? El intercambio de ideas es importante y yo siempre apreciaré mucho que estén ustedes aquí en la clase. Para mí es un honor, es un gusto, créanme, genuinamente lo digo, a mí me encanta y me encanta teología y me encanta estar con ustedes. Lo disfruto enormemente. Gracias, Dalia. Wow, qué explosivo. Gracias, Rudy. También los aprecio mucho y todo mi cariño va para ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Descansen mucho y que mañana sea un hermoso día. Y nos vemos la próxima semana. Y acuérdense que quizá, gracias, Ariel, qué festivo, quizá el maestro Jauregui cambie su sesión de clase. Mañana Jackie les estará avisando. ¿Sale? Ok, Bueno. muy bien. Muchas Gracias, gracias, buenas doctora. noches. Gracias, Un buenas Buenas abrazo noches. muy noches. fuerte. Hasta la próxima semana, si Dios nos da vida y Así Bye. todo. será. Bye bye. Cuídense mucho. Bye bye.